La ansiedad previa a un viaje en moto es algo totalmente natural. Después de haberlo vivido decenas de veces, hicimos esta guía para contribuir con cada uno de los motoviajeros que decidieron salir y cumplir sus sueños de recorrer el mundo. Guía para planificar un viaje en moto. De emprender un viaje en moto es una experiencia gratificante que comienza mucho antes de ponerla en marcha. Viajando aprendimos muchas cosas que a veces no se contemplan al planificar un viaje. Nuestro humilde aporte es compartir esas vivencias para que más motoviajeros disfruten de sus travesías de forma más segura. Seguramente en algún momento de nuestra vida motera nos hemos preguntado: 1. ¿A dónde iremos? ¿Cómo definir el destino? 2. Aprovechar el tiempo. ¿Cómo planear el viaje para poder conocer los lugares más recomendables? 3. Lo que no debe faltar. ¿Qué elementos debo llevar? 4. Ya sé qué cosas voy a necesitar. ¿Cómo las llevo? 5. Prestarle atención al corcel. ¿Qué hay que revisar de la moto? 6. La seguridad primero. ¿La indumentaria y los elementos de protección personal son adecuados? 7. Imprevistos. ¿A quién recurrir ante una eventualidad? Cada uno de estos puntos es relevante y los iremos desarrollando uno por uno. No olvides dejar tus dudas o sugerencias en los comentarios para aportar a la comunidad motera. ¿Comenzamos? Punto 1. El destino. La improvisación durante un viaje en moto tiene ese gusto de aventura tan característico. Es ir tan libre como una hoja que arrastra el viento. Sin embargo, al definir adecuadamente un destino tendremos un grado de previsibilidad que generalmente se traduce en seguridad. Definir el destino está determinado por las posibilidades. Entre ellas podemos citar el tipo de vehículo, la disponibilidad de tiempo, la salud y capacidad de viajar del piloto, las limitaciones fronterizas, la facilidad económica, entre otras. Pero lo fundamental es saber a dónde quiero ir, qué destino deseo conocer y, en cierta forma, qué es lo que me haría feliz. En la era de la conectividad y la informática, es más sencillo calcular una ruta ayudándose de mapas digitales. De esta manera podremos estimar si los días con los que contamos nos alcanzarán y los recursos que deberemos emplear. La moto con la que viajaremos no define necesariamente qué tan lejos podremos llegar. Existen muchos ejemplos de motos de baja cilindrada que han recorrido decenas de países, lo que confirma lo antes indicado. Obviamente un vehículo más preparado brindará mayor confort al viaje, pero no quiere decir que con uno menor no se pueda viajar, solo variará el tiempo que demandará el periplo. Dependiendo de la época del año, deberemos considerar el clima. Viajar en moto por la Patagonia en invierno no es sencillo para cualquier motoviajero, así como visitar el noroeste argentino o cruzar el desierto de Atacama en verano. Las temperaturas, los vientos, las posibles zonas inundables deben ser ineludiblemente consideradas en la planificación. ¿Dónde dormir? Si el viaje es de más de una jornada, es imprescindible saber al menos de manera aproximada a dónde pernoctaremos. A veces ese cálculo varía, pero al menos debemos saber si la intención es dormir en un hotel o en una carpa. Esto definirá la necesidad de recursos. ¿Dónde comer? En trayectos largos y desprovistos de civilización es importante llevar líquidos y comida suficiente para no tener problemas. Recordemos que un neumático pinchado podría extender la duración de ese tramo en más horas de las planificadas.
Ya sabemos a dónde iremos. Ahora pasamos al siguiente interrogante. ¿Cómo aprovechar al máximo el tiempo de viaje? Punto 2. Aprovechar el tiempo. Viajar en moto es sinónimo de libertad, y como tal, es fundamental aprovechar el tiempo para vivir la aventura al máximo. Aún estamos en la etapa de planificación, ni siquiera hemos subido a la moto. Pero tener en claro qué es lo que queremos hacer durante nuestro viaje nos ayudará a disfrutarlo al máximo en cada etapa del mismo. Ya tenemos en claro cuál será el destino. Pero lo importante no es solo la meta, sino el viaje. Vistámonos de turistas y definamos esos lugares que no queremos perdernos de conocer. Tal vez el mirador de un lago, un restaurante que ha sido recomendado, un monumento, la casa de un amigo, etc. Esos hitos podrían ser los principales, pero la aventura es justamente eso, la posibilidad de maniobrar a mitad del trayecto y tantas veces como queramos. Por eso siempre hay que dejar algún margen para jugar libremente. Una forma interesante de conectarse con un lugar es sin dudas el conocer aquellos sitios que nos pudieran recomendar los propios lugareños. Generalmente serán hallazgos que un despachante de combustible, un mozo o un administrador de hotel nos compartirán casi como si fuera un secreto. Interactuar con las personas. Viajar en moto siempre invita a la conversación. Es común que alguien se nos acerque a preguntarnos por nuestra procedencia o el vehículo que conducimos. Esa persona podría estar a unas pocas palabras de ser un nuevo amigo. Antes de salir, hagamos una lista. Busquemos fotos en internet. Miremos videos de otros viajeros. De esta manera tendremos una idea clara de cómo aprovechar cada minuto de nuestro viaje. Bien, ahora tenemos que definir qué es lo que hay que llevar. Punto 3. Lo que no debe faltar. Imaginemos hacer cientos de kilómetros, llegar a un puesto de control policial y recordar que no traemos los documentos del vehículo con nosotros. Hay elementos que son fundamentales, más allá del destino que hayamos elegido. Citemos los más comunes. La documentación, tanto la nuestra como la del vehículo. Esto también aplica si viajamos con un acompañante. No olvidar llevar el documento de identidad, registro de conducir, carnet de vacunas. En tanto al vehículo, la cédula de identificación de la moto, denominada tarjeta verde o azul. Llevar la póliza del seguro y recordar que es obligatoria la cobertura contra terceros. En varios casos se puede optar por aplicaciones digitales, pero no en todos. Si vamos a salir del país, recordar llevar la hoja verde que define la cobertura del seguro en el exterior. No olvidemos que la licencia de conducir deberá estar vigente y tener una fecha de vencimiento posterior al retorno del viaje para evitar posibles contratiempos. Otro infaltable es el botiquín. Este es un elemento personalizado. Cada persona sabrá si tiene alguna alergia o patología, por lo que deberá considerar llevar los medicamentos adecuados para sí mismo. Adicional a ello, podremos incorporar analgésicos, apósitos o desinfectante. El botiquín debe estar identificado y siempre accesible, ya que puede ser necesario en una situación de urgencia. Dependiendo de la época del año y el lugar por donde circularemos, será necesario contar con protector solar, crema humectante o repelente de insectos.
La ropa es una elección muy propia, por gusto o necesidad, pero un motoviajero generalmente no cuenta con mucha disponibilidad de espacio para transportar una gran cantidad de prendas. Aquí es donde entra nuestro ingenio para definir el mínimo indispensable a llevar. Es prudente considerar situaciones excepcionales, como por ejemplo que nos mojemos con una lluvia repentina. Por otro lado, la ropa interior debe ser cómoda, sobre todo si se pretende estar varias horas arriba de la motocicleta. Un truco válido para ahorrar espacio es enrollar cada prenda lo más pequeño posible. Por ejemplo, las medias u otras prendas pequeñas pueden ir colocadas dentro del calzado adicional, ganando así un espacio perdido. Si nuestro casco no posee visor oscuro, es importante disponer de lentes de sol, no solo por comodidad, sino también por seguridad. Los elementos de aseo y una toalla son muy necesarios y deben estar accesibles. Pueden ser requeridos en una estación de servicios o en cualquier parte del camino cuando nos llame la naturaleza. Las herramientas de la moto son fundamentales. Generalmente las que trae de fábrica son escasas pero suficientes. A ellas podemos agregarle lo que creamos es de importancia. Bridas o precintos, cinta adhesiva, un aerosol reparador de pinchaduras, entre otros. Recordar que llevar herramientas innecesarias podría provocar una falta de espacio y el exceso de peso. Finalmente, y dependiendo del tipo de viaje y las posibilidades de transporte, podemos citar los elementos especiales. Una carpa, una bolsa de dormir o utensilios para el camping. Sabiendo qué es lo que queremos y debemos llevar, y contrastando con la disponibilidad de almacenaje en la moto, deberemos checar que todo concuerde. ¿Tengo espacio suficiente? Te estás viendo la guía para planificar un viaje en moto. Quédate hasta el final para conocer todas las recomendaciones. Punto 4. ¿A dónde guardo todo esto? Ya tenemos la lista de las cosas que llevaremos. Las desperdigamos estratégicamente sobre la cama o sobre la mesa y nos encomendamos psíquicamente con Alexei Pazitnov, el creador de Tetris, para que nos ayude a que todo encaje. Lo ideal es utilizar los dispositivos de almacenaje homologados para el vehículo. Top case, alforjas o baúles laterales, bolsos estancos o bolso de tanque. No olvidar que cada uno de ellos tiene una carga máxima que no se debe sobrepasar. Llevar una mochila puede ser útil, pero no es recomendable en un viaje largo, ya que con el pasar de los kilómetros resta comodidad y seguridad. En todo caso, se puede amarrar a la parte trasera del asiento de manera firme y segura. Para la sujeción de un bolso, mochila, carpa u otro elemento que no entre en los dispositivos desarrollados para tal fin, se recomienda utilizar lingas de ajuste o elementos similares. Atar con una soga podría parecer seguro, pero ha habido accidentes por artículos que se desprenden durante la marcha. Es mejor utilizar los elementos apropiados. La carga deberá estar equilibrada y se recomienda que el centro de gravedad se mantenga lo más bajo posible para evitar accidentes. El uso de alforjas es muy cómodo, pero se debe recordar equilibrar el peso a ambos lados para no obligar al conductor a realizar esfuerzos innecesarios. Además, se debe tener en cuenta que el ancho del vehículo será mayor y acordarse al pasar cerca de obstáculos u otros vehículos. A veces, menos es más. Llevar artículos innecesarios solo aportará incomodidad y podrían provocar un mayor consumo de combustible.
Aquí prevalece el ingenio de cada uno para elegir elementos que tengan funciones múltiples. Continuemos. ¿La moto ya está en condiciones? Punto 5. Prestarle atención al corcel. El sueño de viajar en moto puede convertirse en pesadilla si nuestro vehículo ha sido descuidado. Y no solo por la posibilidad de quedar varado a la orilla de la ruta, sino también por el riesgo de sufrir un accidente con lesiones graves o gravísimas por una negligente falta de mantenimiento. No hace falta ser mecánico para conocer los puntos básicos a controlar. Para ello empezaremos por la posiblemente tediosa, pero fundamental actividad de leer el manual de nuestra motocicleta. Se supone que nadie conoce mejor a la moto que quienes la diseñaron y construyeron. Si bien los puntos de control variarán de un vehículo a otro, podemos citar algunas revisiones básicas comunes a la mayoría. Los frenos. Antes de acelerar debemos saber si podremos frenar. La revisión de las pastillas o cintas de freno es una verificación básica e indispensable. El líquido de frenos debe estar en el nivel recomendado y no presentar impurezas, burbujas o signos de deterioro. La regulación de manetas y pedalín debe ser acorde a nuestra fisonomía. Recordar revisar además el encendido de la luz de freno con ambos accionamientos. Los neumáticos son lo único que nos conecta al mundo cuando viajamos en moto. Hay que revisar que no estén excesivamente gastados. Buscar el testigo. Checar que no tengan deformaciones o grietas. Por seguridad y confort es recomendable que estén balanceados. La presión de inflado debe respetar lo indicado en el manual según la carga. También suele haber una tablita del lado izquierdo del horquillón. Disponer de sensores inalámbricos de presión es de suma utilidad. La iluminación. Todas y cada una de las luces de la moto deben funcionar. Se debe verificar el estado de los faros delantero y trasero. La luz de chapa patente. Las direccionales o guiños. La iluminación del tablero y, de ser posible, los testigos del mismo. Esto no solo brinda seguridad, sino que además nos podría evitar tener que pagar una multa. La transmisión. La mayoría de las motos utilizan cadena, piñón y corona. Un kit que debe funcionar en armonía y se reemplaza en conjunto. La cadena debe estar lubricada para asegurar su vida útil. El hermanamiento entre eslabones y corona debe chequearse. Si tiene juego o la cantidad de kilómetros recorridos está cercana a lo dispuesto en el manual, se deberá reemplazar. La tensión se puede controlar según lo indicado en la etiqueta del horquillón. Los espejos son elementos sumamente útiles durante la conducción. Deben estar correctamente ajustados al vehículo, configurados a la altura del conductor y limpios. No tenerlos es una falta a la ley de tránsito. Checar la ausencia o presencia de pérdidas. Una revisión del motor, amortiguadores, reservorios de líquido de freno o líquido refrigerante nos permitirá atender tempranamente un problema potencial. Suspensión. En ambos trenes debe verificarse el correcto funcionamiento. Una suspensión defectuosa podría provocar serios accidentes. Este elemento no solo brinda confort de marcha al aislar las irregularidades de la carretera, sino que su principal función es la de mantener la estabilidad del vehículo. Elementos de fijación. Hacer un repaso visual por cada tornillo, abrazadera o elemento de unión para detectar el aflojamiento o la falta de alguno de ellos. A todos alguna vez se nos extravió un tornillo. Por último, hay que revisar la integridad de los cables e interruptores, el accionamiento suave y parejo del acelerador y el estado de los accesorios como tomas de 12 volts o luces exploradoras adicionales. Esta tarea puede parecer agobiante, pero es básica para asegurarnos un viaje gratificante y libre de contratiempos. Ya sabemos que la moto está en buenas condiciones. ¿Y el piloto?
Punto 6. La seguridad primero. ¿Vale la pena arriesgarse a sufrir lastimaduras que podrían ser evitables? La respuesta es obvia. Si somos conscientes de que los elementos de protección personal son indispensables, ya habremos recorrido la primera parte de este camino. Contar con la indumentaria adecuada puede ser la diferencia entre levantarse y seguir o terminar en el hospital. Te invitamos a ver el video en el que hablamos de los principales elementos de seguridad, empezando por el casco. Encontrarás el link en la descripción. Allí analizamos camperas, guantes, botas y los distintos tipos de cascos que hay en el mercado. Entre las prendas diseñadas para el motociclista, podemos empezar citando una campera confeccionada en tela antidesgaste que posea protecciones. La idea es resguardar a su usuario de golpes, raspones, quemaduras por fricción y, por supuesto, del clima. Los guantes son un elemento fundamental, ya que ante una caída o imprevisto, instintivamente tendemos a cubrirnos con las manos. Los hay de muchos modelos y materiales. Elegir uno que nos vaya cómodo y nos brinde seguridad es la combinación preferida. Recordar que según la época del año y el clima reinante, deberemos seleccionar el tipo de protección más adecuada. Las botas son un adicional que debería considerarse como infaltable. Las hay de diferentes modelos dependiendo del tipo de conducción, pero todas brindan un soporte específico. Hay que considerar que a fin de resguardar las articulaciones del pie, las botas rigidizan los movimientos. Es por ello que deberemos acostumbrarnos a su uso y regular los pedalines de freno y sobre todo de marchas para una actuación correcta. Es muy importante saber que un calzado blando puede ser cómodo, pero no brindará seguridad. Un buen pantalón podría ser aquel que nos haga sentir confortables, manteniéndonos protegidos. Los hay de tela antifricción en combinación con las camperas, y también de jean con agregados de Kevlar y protecciones semirrígidas. Todo es mejor que un pantalón común. Si bien no es indispensable, un bufo cuello puede darnos más confort. Es un elemento que cada vez es más común entre los motociclistas. Además se convierte en un aliado cuando el clima es frío. Ya estamos vestidos para la ocasión. Pero, ¿qué hacer si tengo un imprevisto? Punto 7. Imprevistos. ¿A quién recurrir ante una necesidad extraordinaria? Uno quisiera tener la capacidad de ver el futuro para saber si el destino nos depara buenos vientos o no. Sin embargo, es algo que no está a nuestro alcance. Y en cierta forma, mejor, si no sería muy aburrido. Sin dudas, lo mejor es estar preparados. Sabemos que llevar un botiquín es de gran ayuda, pero podríamos tener una necesidad sanitaria mayor. Es una buena idea repasar previo al viaje la disponibilidad de centros de salud cercanos a la ruta que recorreremos. En este sentido, una buena práctica es intercambiar entre los participantes del viaje la información sobre alergias o medicación crónica, ya que de ese modo cualquiera podrá informar al profesional sanitario que lo solicite. Los teléfonos móviles disponen de un acceso a llamadas de emergencia que puede activarse aún sin desbloquearse. Interiorizarse de esta posibilidad podría ser determinante.
Cuando compramos un casco, este trae stickers con el grupo sanguíneo. Colocarle el que corresponde es propicio, pero sería deseable que además esté indicado el nombre, ya que la sospecha de que ese casco pertenezca a otra persona tira por tierra la previsión. Nadie está exento de un imprevisto mecánico. Tener un neumático desinflado es algo que todo motociclista ha vivido. Contar con herramientas para solucionar este u otro problema nos brindará más confianza. Adicionalmente, el disponer de un servicio de grúa o acarreo podría simplificar el trastorno. Conocer nuestro vehículo seguramente nos pondrá un paso adelante, sobre todo ante desperfectos de fácil solución. A veces transitaremos por sendas donde la señal telefónica es solo una expresión de deseo. Disponer de un mapa o GPS satelital podría ahorrarnos pérdidas de tiempo. En ocasiones, el camino nos llevará por lugares inhóspitos, donde no siempre encontraremos en dónde repostar combustible fácilmente. Siempre que exista esa posibilidad hay que mantener nuestras reservas altas. No importa si nos queda medio tanque de combustible aún. Peor sería quedar varados al lado de la ruta. Cuando el viaje transpone fronteras nacionales, deberemos verificar que todos los puntos anteriores apliquen a ese país. Saber el voltaje de la energía eléctrica para nuestros dispositivos y el tipo de enchufe. La disponibilidad de señal telefónica. Los centros asistenciales de salud. La cobertura de nuestro seguro. La documentación necesaria. Normas específicas de tránsito. Zonas de peligro. Disponibilidad financiera y uso de moneda, tarjetas o aplicaciones de pago, entre otras. Pero después de esto, y a pesar de que creamos que está todo contemplado, la aventura nos estará esperando a la vuelta de la esquina. Aprendamos a disfrutar del camino, con todas y cada una de sus enseñanzas, porque eso es parte de la vida de un motoviajero. Muchas gracias por ver esta guía para planificar un viaje en moto. Esperamos sinceramente que nuestras recomendaciones ayuden a que más personas se sientan seguras al recorrer el país. Si te gustó nuestro video no olvides darle like. Suscríbete y activa las notificaciones presionando en la campanita. Somos Ralentí, un grupo de personas sencillas que un día salieron a la ruta en sus motos para cumplir los sueños de viajar por el mundo.